Listo, ya empezó a grabar. Buenos días para todos. Espero que hayan tenido una bonita semana hasta el día de hoy, hasta este momento. Eh, Espero que en el transcurso del día le lleguen muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, y pues espero también que ahorita que terminemos tengan un bonito fin de semana. Eh, bueno, voy a compartir mi pantalla. Va a mostrarles la guía que yo les compartí hoy y comentarles qué tienen que hacer de trabajo el día de hoy. Bueno, creo que ella está compartiendo pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Entonces, la fecha, hoy estamos a 18 del 09 de septiembre del 2020. Del 2020. El área, ciencias, asignatura física, ciclo 1 de media. Tema, el tema de hoy, primera ley de Newton. La clase pasada estuvimos hablando del último tema que estábamos hablando del movimiento, estuvimos hablando del movimiento en cinemática, que estaba el movimiento uniformemente acelerado, que era en línea recta, estaba el movimiento semiparabólico. Y después estuvimos hablando de que ya empezaba ya no la cinemática, sino como la dinámica. Eh, y estábamos hablando que el movimiento se producía por algo. Entonces, si se producía por algo, era porque había algo externo, algo que hacía que se moviesen las cosas. Entonces, a esta situación, Newton le empezó a echar como cabeza, como mente, como a las situaciones, y empezó a sacar unas leyes eh, para describir el movimiento dinámico y cinemático también de ambas, de las cosas. Entonces, ahí es donde dice, bueno, debe haber una fuerza externa, algo externo, que mueva las cosas. A esto lo vamos a denominar las leyes de Newton, las leyes de la fuerza. Entonces, la frase para el día de hoy de Isaac Newton, de hecho, dice, ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Entonces, ¿a qué voy con esa frase y a qué voy con la primera ley de Newton? Es decir, si él no supone algo, no hace un gran descubrimiento sobre la fuerza. Y que existía algo que se llamaba la gravedad. Entonces es Newton, el que es Newton en que empieza a hablar de la fuerza de ese, digamos, de ese peso que sentimos cuando la gravedad nos empuja al centro de la Tierra. Entonces la frase del día de hoy es, ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Es decir, si Newton no supone que la fuerza se debe dar por algo y empieza a echarle cabeza en números a ese algo, no, no descubre todo lo que tiene que ver con la gravedad y con la fuerza. Entonces, el contenido para el día de hoy
es la primera ley de Newton. Es la sesión número 9. Vamos a hablar vamos a interpretar, vamos a hacer las suposiciones que hizo Newton para interpretar qué es la primera ley. ¿Qué es la primera ley? Después vamos a determinar qué efectos trae esta ley para mi vida. ¿Qué determina? ¿Por qué? Yo tengo, a mí me pasa eso. Bueno, después vamos a construir unas hipótesis, 4, con un ejemplo que yo me inventé. Ustedes, de tarea, van a inventarse uno, que es el primer punto de la tarea. Ya la vamos a mirar, ya la vamos a leer. Me quedó mal redactada, de hecho, ya se las voy a mostrar. Igual yo les explico siempre la tarea, qué tienen que hacer. Vamos a construir hipótesis 4 para mirar cuál es la aplicación de esta misma. Y por último, vamos a identificar los conceptos físicos relacionados con la dinámica, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. La dinámica. La dinámica es el movimiento causado por la aceleración. A esto lo vamos a denominar fuerzas. Entonces, la dinámica tiene que ver con el movimiento de las fuerzas. Y que creo que va a entrar algo. Listo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno. La primera ley de Newton. Estos son los 4. Aquí yo les decía que vamos a construir unas hipótesis. 4 conceptos. Aquí están los conceptos. 4 conceptos. Para cada concepto hice un recuadro. Para cada concepto hice un recuadro. Primer concepto. Segundo concepto. Tercero y cuarto. Todos tienen que ver con la primera ley de Newton. Vamos a identificar cuáles son las leyes de Newton y cuál es la primera ley. Y por qué se llama la ley de la inercia. Y vamos a ver cómo fue el experimento con el que Newton empezó a hacerse este tipo de hipótesis sobre la dinámica. Entonces resulta y acontece que la primera ley se llama la ley de la inercia. Entonces aquí Newton empieza a hacerse diferentes preguntas. Entonces, una de las preguntas que se hacía a Newton es la primera. ¿Qué somos? La segunda. ¿Para dónde vamos? La tercera. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es interactuar con el otro o con las otras cosas? ¿Por qué podemos mover las cosas? ¿Qué es eso? ¿Que me canso mucho? ¿Qué es eso de por qué me canso? ¿Por qué me canso? Todas esas preguntas se las empezó a hacer Newton. Entonces Newton, supongo que lo primero que empezó a darse cuenta es que cuanto más tenía que cargar cosas pesadas, más se cansaba. Entre más cosas cargaba, pesadas, más se cansaba. Cosas de la cotidianidad.
Entonces, Newton dijo, vea pues, me estoy cansando y cada vez que es más pesado, tengo que emplear más energía para alzar y mover las cosas. Para alzar y moverlas. Entonces Newton empezó a preguntarse, bueno, debe haber alguna manera para yo poder, empezar a reducir esta fuerza, este gasto de energía. Entonces, ahí es donde los científicos empezaron a echarle números a la cuestión por algo que empezó a preguntarse Newton. Entonces Newton dijo, vea, bueno, hay algo que yo estoy gastando en mi cuerpo y empiezo a desgastarme. Entonces a eso lo denominaron fuerza. Fuerza. Cuando alguien está alzando algo, está haciendo fuerza. Lo denominaron fuerza. Entonces, Newton dijo, bueno, si yo lo que estoy experimentando cuando alzo algo es fuerza, más adelante, por lo que está proponiendo Newton en este momento, más adelante hacen algo y se inventan algo que se llaman las poleas, que son las que hacen se reduzca la fuerza, ¿no? Cuando hay una polea, cuando están haciendo un edificio, esas poleas que tienen en la punta del edificio para subir las cosas, tienen un sistema de polea, un sistema de fuerzas que hace que se reduzca la fuerza para hacer el trabajo, ¿no? Para hacer el trabajo. Pero entonces llegan a eso de que se puede reducir la fuerza por cosas que Newton empezó a hacerse preguntas. Entonces Newton dijo, bueno, si a eso que yo gasto energía, porque yo estoy empleando algo que voy a denominar fuerza, esa fuerza se da por dos cuestiones. Una, estoy alzando algo a algo que voy a denominar masa. Lo voy a denominar masa. ¿Sí? Y cuando yo a esa masa la empiezo a mover en el espacio, y cambia de velocidad, a eso lo voy a denominar aceleración. Entonces, la masa en movimiento con aceleración se convierte en peso. Entonces ya vamos a ver cuál es la diferencia entre masa y peso. Entonces esa pregunta se la hizo Newton. Bueno, si yo tengo que mover una masa y esa masa hace que yo sienta algo que voy a denominar fuerza, entonces para poder hallar la fuerza que yo necesito para mover algo, o cuánta es la fuerza que estoy utilizando moviendo algo, a esa fuerza la voy a hallar con la masa multiplicando con la aceleración. Eso fue lo primero que se preguntó Newton. Entonces, lo importante de aquí en adelante de Newton es tener claro eso. ¿Qué se imaginó Newton? ¿Qué se imaginó Newton? Entonces hay un experimento, yo no sé qué tan real sea, porque pudo haber sido con otra cosa, no necesariamente con eso, pero se dice que Newton se dio cuenta que existía algo que hacía que todos los cuerpos cayeran a la Tierra, que ninguno se quedara así como suspendido en el espacio, sino que todo cayera. Entonces el experimento que dicen que le pasó a Newton es que le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Por eso yo digo que pues, yo no me como tanto el cuento de ese experimento, pero sí sé que el experimento que él vio fue que, bueno, chanfle, hay cosas que yo levanto y si las suelto, caen. Yo empleo una fuerza para subirlas y si yo las suelto, vuelve y cae a una velocidad y una aceleración, cae rápido. Entonces,
él ahí se da cuenta que hay una fuerza que en cualquier parte de la Tierra nos va a empujar al centro de la Tierra, porque no nos podemos quedar suspendidos. Por más que un ave vuele, va a llegar un momento en que va a gastar tanta energía, tanta fuerza, que va a dejar de mover las alas. Y si deja de mover las alas, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nos empuja al centro de la Tierra, que eso se llama gravedad. Pero hasta ahí, Newton no se da cuenta y no ha empezado a separar las tres leyes. Todavía no ha dicho, bueno, primera ley es tal cosa, segunda ley tal cosa, no. Hasta ahora él se está dando cuenta que hay algo que se llama dinámica, que es producido porque hay algo externo que mueve las cosas, cosas que están quietas, empezando por ahí, y que hay algo externo que hace que las cosas se muevan. Y a eso que se denominó que las cosas se muevan, a él lo denominó fuerza, porque él empezó a gastar energía cuando movía las cosas. Entonces él dijo, vea, yo necesito mover algo que está quieto, pero cuando muevo eso que está quieto, tengo que emplear fuerza y empiezo a gastar una energía. Entre más pesado y más tengo que moverme, más energía voy a gastar. Entonces él empezó a darse cuenta que, uy, tengo que alzar una cosa, esa cosa la voy a denominar masa, y si la voy a empezar a mover por el espacio, esa cosa, esa masa, va a tener un peso. Un peso porque estoy efectuando un movimiento dinámico. Movimiento dinámico. Pero hasta ahí, Newton no ha dicho cuál es la primera ley, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Solo se está dando cuenta que existe algo que se llama fuerza y que hay algo que nos empuja al centro de la Tierra que se llama gravedad. Entonces, Newton se da cuenta y dice, bueno, si hay cosas que están ahí, porque están ahí, uno las puede coger, llenan un espacio, están ahí, la masa es eso, un objeto que ocupa un espacio, eso es masa. Si hay cosas que están ahí, cuando yo voy a mover esas cosas, tengo que emplear una fuerza. Eso quiere decir que esa masa va a empezar a pesar. Por eso, sin que alguien la mueva, eso es masa, porque está quietecita. Y como es masa, pues está ahí, ocupando un espacio. Pero si yo la empiezo a mover, ahí yo tengo que emplear fuerza, voy a gastar energía y yo la voy a empezar a mover. Eso quiere decir que esa masa a mí me va a empezar a pesar. O sea que esa masa va a empezar a pasar como peso. Eso quiere decir que eso va a tener una masa y esa masa va a tener un peso específico. En educación física, como lo podemos ver, uno como cuerpo humano, uno tiene un motor y ese motor necesita energía, que es el alimento. Y ese motor va a hacer cosas que uno hace en física, ¿no? Como gastar fuerza o emplear fuerza. Cuando uno va a un gimnasio y va a alzar unas mancuernas, uno tiene que emplear una fuerza para alzarlas. Uno emplea una fuerza. Eso quiere decir que uno, como cuerpo, si uno va a un parque... Buenos días, señor profesor. Buenos días. Si uno va a un parque a hacer barras, uno como cuerpo, como ser humano, uno tiene una masa corporal, algo que ocupa ahí un espacio. Pero cuando va a empezar a hacer barras, uno empieza a emplear fuerza y uno dice, uy, estoy como pesado. Entonces ahí uno es donde se da cuenta que esa masa corporal tiene un peso corporal también. Y eso pasa con todas las cosas. Eso quiere decir que todas las cosas tienen una masa porque ocupan un espacio y tienen también un peso, porque cuando uno lo va a empezar a mover, eso pesa. Entonces tienen un peso. Entonces eso se lo imaginó Newton. Entonces Newton dijo, bueno, voy a ponerme en varias situaciones. Entonces, la primera situación es cuando él se da cuenta de que las cosas están quietas y que hay algo que para que se mueva
algo externo que lo haga mover, que la haga cambiar. Entonces Newton le da el nombre de inercia. Inercia. ¿Por qué le da el nombre de la inercia? Y es muy fácil. ¿Por qué Newton le da el nombre de la inercia? Porque Newton dice, bueno, si esas cosas están quietas a una velocidad cero, están quietas ahí, están quietas a una velocidad cero, es porque eso parece como si estuviera muerto, eso está quieto ahí, quieto como una roca, muerta ahí como una piedra. Entonces, ustedes saben que algo muerto en biología tiene el nombre de inerte, inerte, está muerto, quieto. Entonces, si él está diciendo que en la física las cosas están ahí quietas, quietas, porque la suma de la fuerza o todo lo que está a su alrededor es cero, porque su velocidad es cero, su aceleración es cero, porque la fuerza que hay de la gravedad hacia el piso hace que el piso llegue a un momento en que va a nivelar esa fuerza con una fuerza natural hacia arriba para que nosotros no nos hundamos contra el piso. Por eso llega un momento en que nosotros quedamos ahí, no hundimos más el piso, quedamos ahí. Si pesáramos más, pues hundimos un poquito el piso, pero no quedamos más, quedamos ahí. A eso él lo denominó la fuerza natural, es decir, la fuerza que empareja la fuerza de la gravedad para que las cosas queden en su lugar. En su lugar. Entonces dice, si esa fuerza natural y esa gravedad hacen que el cuerpo esté quieto, es decir, que la suma de las dos fuerzas es cero, y que la velocidad del objeto, como está quieto, es cero, y si está quieto, pues su aceleración es cero, pues todo está quieto, está como si estuviera muerto. Eso él, a la primera parte de la física, a él lo denominó inercia, porque él dijo, bueno, si eso parece muerto, inerte, pues estamos hablando de dinámica, de movimiento, de fuerza, a esta fuerza quieta, cero, a este momento donde todo está quieto, donde la fuerza es cero, a esto lo vamos a denominar inercia. Inercia. Entonces él dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta. Entonces él pone dos momentos acá. Entonces el primer momento inerte, de inercia, es cuando él dice, las cosas están quietas. Las cosas están quietas. Pero él propone otro espacio de inercia. Otro espacio de inercia, él es cuando dice, bueno, si yo voy en un avión y este avión no tiene tanta fricción, es decir, vamos a suponer que está en un día despejado, asoleado, sin nubes, y el avión va en línea recta, y uno dentro del avión, la persona dentro del avión, no siente esa velocidad, va sentado ahí. Si va con los ojos cerrados, ni se da cuenta que va dentro del avión, ni se da cuenta que va dentro del avión. Entonces, a esto, él dice, bueno, si yo voy dentro del avión y yo voy de América a Europa y voy en el avión, yo dentro del avión voy ya a una velocidad constante. Llega un momento en que el avión va a una velocidad constante que uno ya no siente esa velocidad. Uno ya no la siente. Entonces, él dice, bueno, si yo voy dentro del avión a una velocidad constante, eso quiere decir que yo no estoy acelerando como masa. Yo no estoy acelerando. Eso quiere decir que yo, como voy a una velocidad constante, eso quiere decir que yo no tengo aceleración. Y como no tengo aceleración, no tengo dinámica. Quiere decir que no tengo fuerza. Y como no tengo fuerza, eso quiere decir, y velocidad, eso quiere decir que pareciera como si yo también estuviera muerto en ese momento, aunque yo me fuera moviendo dentro del avión, porque el avión va a una velocidad constante. A este momento, donde él dice, bueno, si el cuerpo igual se está moviendo, pero esa masa va a una velocidad constante, pero no está acelerando,
eso quiere decir que no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, eso quiere decir que ese momentico, a él lo va a denominar también ley de inercia. Eso quiere decir que él ya tiene dos momentos, Newton. Voy a hacer un recuento. Aquí está mi cuadrito. Yo no soy un buen pintor, ¿no? Entonces, por favor, me disculpan. Pero yo tengo ahí, tengo un cuadro que está dividido en 4. Y cada cuadrito es un momento. Es decir, tiene 4 momentos. Entonces, el primer momento, este momento. Entonces, mi ejemplo es que yo voy en un carro y el carro está quieto y tiene una caja encima. Y yo estoy como varado, como que me tocó bajarme del carro y pararme al lado del carro. Eso quiere decir que el carro tiene una velocidad 0, es decir, que está quieto. El carro en ese momento está quieto. Entonces, como tiene una velocidad 0 y está quieto, eso quiere decir que tiene aceleración 0. Aceleración 0. Sabemos que la segunda ley de Newton, que es la que vamos a ver la otra clase, sabemos que la ley de Newton es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces sabemos que acá hay una multiplicación, masa por aceleración. Entonces ya sabemos que si el cuerpo está quieto porque tiene velocidad 0, y si tiene velocidad 0, eso quiere decir que la aceleración es 0 también. Y si es la aceleración es 0, y pues 0 por cualquier cosa es 0, ya que la masa, así sea 40, 30, 50, 1000, lo que pese la masa, multiplicado por 0, que sería la aceleración, eso es 0. Eso quiere decir que la fuerza en este momento, cuando la velocidad es 0 y el cuerpo está quieto, como si estuviera inerte, en ese momento hay fuerza 0. Eso quiere decir que en ese momento Newton lo denominó inercia, porque pues como está quieto no hay fuerza de rozamiento, que sería como la fuerza de las piedras o el roce que hay entre las llantas y el piso. La fuerza natural es la fuerza que hay del piso con respecto al carro, porque si no el carro seguiría hundiéndose. Pero si hay una fuerza que nos impulsa al centro de la Tierra que se llama gravedad. Pero vea que si estamos ya neutrales, o sea, ya no hundimos más el piso, eso quiere decir que la fuerza de la gravedad, la fuerza del piso, no hay fricción porque está quieto, y aparte la persona está afuera ahí recostada nomás sobre el carro, pues porque no le está haciendo fuerza, todo suma 0. Eso quiere decir que ese pequeño momento lo denominó inercia, Newton. Y lo denominó inercia. Ese sería el primer momento. El segundo momento es cuando Newton dice, bueno, y si el objeto ya no está quieto, sino se va a empezar a mover, es decir, que la persona o lo está empujando para que se mueva, o se arregló el motor, se subió al carro y el motor hace una fuerza para moverlo. Es decir, hay una fuerza externa que hace que el carro se mueva. Entonces, si el carro se está moviendo, eso quiere decir que la velocidad ya no es 0. Por eso yo pongo aquí velocidad igual a 0, pero como se está moviendo, es decir, más otra velocidad, más x, eso quiere decir que la velocidad ya no es 0. Entonces, como la velocidad ya no es 0, porque se está moviendo, eso quiere decir que ya hubo una fuerza que la movió. Entonces, el motor empezó a mover el carro. Pero yo les decía que puede llegar a haber un momento que el carro lleve una velocidad constante. Va a 40 kilómetros por hora, metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Va ahí, va por la autopista a 40. A 40. Eso quiere decir que si usted puede y no hay carros enfrente y eso está desocupado, un 1 de enero, 6 de la mañana, autopista, eso está solo,
Usted arranca por esa autopista y va a una velocidad constante dentro del carro. Eso quiere decir que usted ya no está acelerando, es decir, que ya no hay aceleración. Eso quiere decir que como ya no hay aceleración, porque usted va a una velocidad constante por la autopista, ya no está acelerando. Eso quiere decir que como la aceleración es cero, pasa otra vez como la primera teoría que puso Newton cuando el carro está quieto, porque decíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si la masa por la aceleración, pero si la aceleración es cero, cualquier cosa multiplicado por cero da cero. Eso quiere decir que aunque la velocidad sea constante y esté en movimiento, si no está acelerando, la fuerza en ese momento es cero. O sea que ahí el motor no está haciendo fuerza. Se está moviendo constantemente, pero ya no hay fuerza. Entonces, a ese pequeño momento donde usted está en velocidad constante y no hay fuerza, porque no hay aceleración, ese pequeño momento Newton también lo denominó inercia, que sería el segundo momento. Ya después va a haber un tercer momento, en la primera ley de Newton, en la ley de la inercia, que es, bueno, listo, usted está en movimiento, porque usted va en movimiento. Y si le toca frenar, a ese pequeño momento, cuando usted está a velocidad constante, y le toca frenar, digamos que eso lo llamamos frenar en seco. Ponerse quieto, frenar en seco, frenar en seco. Eso quiere decir que en la ley de la inercia, si usted está en movimiento a velocidad constante y va a haber un momento en donde usted tiene que desacelerar, es decir, bajar la velocidad, desacelerar, a ese pequeño momento de frenar en seco y tener que desacelerar rápido para quedar otra vez quieto, a ese momento Newton lo llamó desaceleración. El momento donde usted frena, usted desacelera, tiene que bajar la velocidad. Que sería como un tercer momento, ¿no? El momento donde usted se está en movimiento a una velocidad constante, un momento inerte, aunque se esté moviendo, porque la fuerza es cero. Y si le toca frenar en seco, para quedar otra vez en velocidad cero, eso quiere decir que usted tuvo que frenar, o sea que tuvo que desacelerar. O sea que tuvo que restarle, bajarle a la velocidad. Por eso aquí la velocidad 2, que es cuando frena, es la velocidad que llegaba, es decir, la velocidad 1, menos la velocidad con la que estaba frenando. A ese pequeño momento, Newton lo llamó desaceleración. Y a ese momento lo llamó, digamos, un movimiento por inercia, que sería el tercer momento. Ustedes saben que si nosotros vamos dentro de un carro y no nos ponemos el cinturón de seguridad, pero vamos a suponer que en este caso sí llevan el cinturón puesto, pero tenemos una caja encima que no va amarrada, va encima, pero uno va a velocidad constante, y uno tuvo que frenar, ¡pum!, frenamos. La caja por inercia, aunque tuvimos que desacelerar, porque se desaceleró para quedar quieto, la caja, como iba a velocidad constante con la velocidad del carro, la caja se sigue moviendo por inercia a la velocidad que llevaba el carro. A este último momento, Newton lo denominó el movimiento por inercia. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Está el movimiento cuando alguien frena y uno se mueve hacia adelante, así tenga el cinturón puesto, ahí uno frenó y se movió por inercia. Otro ejemplo es cuando uno va en la bicicleta y se enreda con algo la rueda, alguna vaina, y se estancó esa rueda y uno sale volando por encima de la bicicleta y la bicicleta queda quieta. Ese movimiento se llama movimiento
por inercia. El movimiento por inercia, que sería el tercer movimiento, el tercer momento de la primera ley de Newton. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer de tarea? Bueno, falta un ejemplo que había hecho Newton. Se los voy a mostrar acá. El experimento que él está haciendo, otro experimento de momento de inercia es cuando uno ata un objeto a una cuerda y lo empieza a mover por encima como si fuera una hélice de un helicóptero, ¿no? Entonces, él la empieza a mover y va a llegar un momento en que lleva esa cuerda, puede llegar a una velocidad constante y tal será esa velocidad que la manzana va a quedar ahí, no se va a caer. No se va a caer porque hay una fuerza que hace que la manzana se esté moviendo. Pero como se está moviendo, va a tener un movimiento constante. Si ese momento es interrumpido, es decir, le toca desacelerar, es decir, frenar, va a pasar lo mismo que cuando uno va en la bicicleta y frena y la bicicleta se estanca y uno sigue derecho y sale así volando por encima. Es lo mismo. Uno está moviendo ese objeto encima de la cabeza y interrumpe el movimiento, es decir, suelta la cuerda. ¿Sí? Se paró el movimiento porque en ese momento de inercia es cero, pero el objeto que uno está moviendo va a seguir moviéndose en línea recta con la velocidad que llevaba mientras estuvo girando encima de la cabeza. Ese momento también lo denominó Newton el movimiento por inercia, o sea, es decir, la manzana salió volando por inercia. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas. Bueno, entonces, Profe, dígame. una inquietud. Pregunta. Digamos, si, ejemplo, una persona va montando cicla, ¿cierto? Sí, Sube una loma, ¿sí? sí. Y a la hora de la bajada, una persona en la cicla se queda quieta, pero aún así va avanzando. ¿Eso sería avanzar por la misma ley de inercia o por qué sería? Sí, si la persona subió la conejera o subió el repecho y subió Exacto. dejó de pedalear, es decir, dejó de moverse y empezó a bajar, usted empezó a bajar con la velocidad de la bicicleta y usted no se está Ujú. moviendo, es decir, usted está bajando con el movimiento de inercia que lleva la bicicleta. Sí, señor, ese es otro momento de inercia, ¿correcto? Ese sería otro Ah, momento de ok. inercia. Listo, entonces, el primer punto de tarea es algo así como lo que hizo su compañero. Por ejemplo, él ya hizo su ejemplo en la cabeza. Entonces, el primer punto es realizar el diagrama de fuerzas para la primera ley. Y luego realiza uno para cuando cambia de aceleración. Es decir, van a imaginarse un ejemplo como el que yo hice con el carro y la caja. Su compañero ya se imaginó uno, que es subir en bicicleta a un alto, llegar al alto y empezar a bajar. Ahí también está bajando por inercia. Él va a hacer los 4 momentos, los 4 dibujos subiendo en la bicicleta y haciendo el diagrama de fuerzas. Entonces el primero sería en la bicicleta antes de arrancar, cuando está quieta, ¿sí o no? El segundo es cuando empieza a pedalear, cuando se está moviendo. El tercero es cuando llegó arriba al cerro, porque ya frenó, porque dejó de desacelerar, es decir, se cansó, bajó la fuerza y empezó a bajar, empezó a descender. Y empezó a descender porque lleva la velocidad de la bicicleta. Ahí están los 4 momentos. Por ejemplo, él ya lo tiene.
su compañero. Ustedes se van a imaginar, cada uno se va a imaginar uno distinto. Hay muchas cosas que se pueden imaginar. En patineta, en moto, en avión, corriendo. Bueno, ustedes se lo imaginan. ¿Puedo hacer el de la manzana? ¿El de Isaac? ¿O no? Uy, pero es que ese yo ya lo expliqué. Tiene que hacerlo muy bien explicado. Si lo va a hacer, lo tiene que explicar muy bien. ¿Listo? Lo puede hacer, pero lo tiene que explicar muy bien. Ese sería el primer punto, muchachos. Hacer ese dibujito, Blanco. ese diagrama con los 4 recuadros. El segundo, ¿cuál es la importancia de la gravedad? Yo les dije ya que era la gravedad, que es la fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Ustedes van a decir si la gravedad es importante para la primera ley. Si sí es importante, lo justifica. Si ustedes creen que no tanto, que más o menos, lo justifican. Si ustedes definitivamente dicen que no tiene nada que ver, pues también lo justifican. ¿Sí? Ya ahí ya depende del grado de convencimiento que ustedes tengan ahí en su respuesta. ¿Listo? Y el tercer punto es, ¿cuál es la diferencia entre peso y masa? Yo ya les dije cuál era la diferencia. Ya les dije que la masa es el espacio que ocupa un objeto y el peso es como la fuerza que se necesita para mover esa masa. Esa masa. A eso lo vamos a denominar masa y peso. Entonces van a hacer un dibujo donde ustedes explican cuál es la diferencia entre peso y masa. Ahí también está a su imaginación. ¿Listo? El trabajo está largo, sí, está largo. Está fácil, pero está largo. Lo acepto. ¿Listo? Debe estar máximo el domingo al mediodía en la plataforma para que yo lo pueda calificar. ¿Listo? Porque el domingo por la noche ya subo notas, ya saco notas. O sea, yo califico y una vez saco la definitiva de una vez de ustedes. ¿Listo? Para que sepan. Si están atrasados en trabajos, intenten enviarlos hoy a ver si se los alcanzan a revisar. Por el favor, por el amor de Dios. No se vayan a dejar atrasar. Hagan los trabajos, pónganse al día. Ojalá lo hagan hoy. A más tardar mañana al mediodía ya ponerse al día, por favor. Y esperar a ver si los profesores lo vuelven a revisar. Porque creo que ya estaban terminando de sacar notas. A mí faltan los de hoy. Por eso les digo que yo a ustedes, como tal, se los reviso domingo al mediodía. El trabajo de hoy. Los pasados ya lo debieron haber enviado. Ya se debieron haber puesto al día también, ¿no? Igual si no se han puesto al día en física y en trigonometría, hasta el domingo al mediodía pueden ponerse al día. Porque yo saco notas, termino de sacar notas el domingo al mediodía. Y de revisar trabajos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos, de lo que hay que hacer. Preguntas, por favor. No, gracias, profe. A ver si ya nos podemos desconectar. No, espere, llamo a la lista. Espere, llamo a la lista. Pregunta. Profe, yo no entendí, es que se me fue el internet. No lo escuché bien. ¿Pero qué no entendió? ¿Qué exactamente no entendió? Lo que toca hacer de la actividad. Ya hablé un montón. La actividad está muy fácil. Profe, ya me puedo desconectar, qué pena. No, espere porque no he llamado lista. Y se queda sin la llamada lista. ¿Qué no entendió bueno. exactamente? ¿Qué no entendieron? Dice que no entendió por qué se... La actividad que toca hacer. Ah, la actividad. Bueno, el primer punto es usted se va a imaginar un ejemplo de inercia. Usted se lo imagina. Voy montando en patineta. Entonces, cuando estoy quieto antes de arrancar, primer momento. Segundo momento, empecé a darle con el pie para darle una fuerza para poderme mover. Me subí a la patineta, velocidad constante. Ahí está el segundo momento. Tercer momento, pum, me estrellé con el andén. La bicicleta, la patineta quedó quieta. Ahí quedó en inercia la patineta y yo me empecé a mover porque salí volando a la velocidad con la que llevaba en la patineta. Cuarto momento.
Eso es lo que tienen que hacer en el primer punto. En el segundo punto, tienen que decirme ustedes qué creen, si la gravedad es importante para la primera ley de Newton. Si sí, justifican. Si no, justifican. Si más o menos, también justifican. Por eso digo que ese punto depende de su grado de convencimiento y cómo van a redactar esa respuesta. Porque hay personas que me han dicho, que ya me ha pasado, que me justifican también, que me convencen que no tiene nada que ver. Como hay otras personas que justifican también, que me convencen que tiene mucho que ver. Como hay otros que también me convencen de que hay más o menos. Yo tengo mi punto de vista, ¿no? Yo les voy a dar mi punto de vista también, pero no ahorita, porque pues entonces les daría la respuesta. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto van a hacer un dibujo, donde van con el dibujo a diferenciar qué es masa y qué es peso, mediante un dibujo. Yo ya les dije que era masa y que era peso, también se los dije. ¿Alguna pregunta de la tarea? No, profe, ya entendí, gracias, muchas gracias. Listo. Voy a llamar lista, muchachos. Al que vaya llamando lista, se puede ir desconectando. Bueno, recuerden, muchachos, que los chats, tanto el de WhatsApp como el de las videollamadas, es exclusivamente académico, ¿no? No se van a poner a escribir cosas que no son. Es solamente una recomendación. Bueno. Bueno, hoy estamos a 18. Es peor que me está cargando acá está cargando mi drive. A ver si ahora sí. No, todavía no. No ha cargado bien. Me parece que ya casi. Bueno, Abril Leighton, Juan Diego. Abril Leighton, Juan Diego. Me queda más fácil si contestan todos por con el micrófono, porfa. Aguilera Sánchez Andrés Felipe. Presente. Cobos Rojas Angelo Escoli. ¿Dónde está? Bueno. Correa Espinosa Kevin Sebastián. Echeverría Méndez Jobrian Sayit. ¿No? Fonseca Arenas Daniel Santiago. ¿No? Goenaga Callejas Daniel Felipe. Bueno, les recuerdo a los que están hablando ahí por el chat
que pues yo soy el director del grupo, que están hablando cosas que no son, que esto está quedando grabado y pues no quiero ponerme después a tener que estar llamando a papás, a estar haciendo y viendo que toca comportarse como, como el profesor de primaria y cansón, que toca estar haciéndoles atención y observador a todo momento. La verdad me parece súper mamón. Entonces espero que ya dejen Profe, ¿y esa... cómo va a ser observador? Ay, mijo, lo que hay son cosas y opciones desde los drives, desde una base de datos, desde archivos que están enlazados con rectoría, por si no sabía. O sea que sí se puede hacer la llamada al observador, queda el llamado a lista. Cuando uno está llamando a lista acá y uno pone acá el presente, cuando usted dice en presente, uno acá en el drive, uno hace una observación y dice acá el estudiante estuvo grosero en el tal cosa. Entonces ese drive lo está viendo rectoría. Entonces rectoría de una vez lo coge. Entonces a mí me toca ya llamar al papá, a hacerle llamado de atención, a que firme un compromiso, a que me lo envíe, yo enviarlo a rectoría. No, me ponen a mí en una cosa ahí por todo porque no se saben comportar. La verdad. Pues no se mate, profe. No, solo estoy diciendo para que yo no me vaya a poner después a hacer cosas que no quiero hacer. Pero si toca las hago. ¿Listo? Entonces paren ahí y ya. Goenaga Callejas, Daniel Felipe. Pero nadie está peleando. ¿Cómo que no? Usted es el que está aquí dice. Ya no tienen controversia, pero no, ya, así. Ay, socio, pero entonces ya no se puede recochar, y es como cayó el zarzo, ¿no, socio? Vaya a dormir, papi. A eso es a lo que me refiero. Ya pasó. Gómez Martínez, David Andrés. González Plazas, Gilbert Andrés. Presente. Jiménez Berbeo, Cristian Fabián. Profe, él está retirado. Ah, bueno, listo. Moreno Castiblanco, Santiago David. Moreno Ospina, Paula Andrea. Presente. Murcia La Torre, José Luis. Presente, profe. Murillo Franco, Johan David. Najar Zambrano, Santiago. Presente. Peña Choachi, Samia Daniela. Presente. Pinzón Cepeda, Andrés Felipe. Prada Pinto, Carol Charik. Presente, profe. Listo. Rincón Chamucero, Joel Santiago. Rodríguez Urbina, Ángel Esteban. Presente, presente. Listo. Rodríguez Vargas, Diana Carolina. Presente. Listo. Rojas Bermúdez, Fabián Mateo.
Salgado Contreras Harold Camilo. Presente. Sánchez Morales Cristian Camilo. Presente. Alvarado Hernández Daniel Camilo. Presente. Profe Mateo Rojas dijo presente, pero no tiene micrófono. Listo. Gracias. Alvarado Hernández Daniel Camilo. Bueno, ese ya contestó. Arciniegas Roa Juan Daniel. Barajas Tobar Natalia. Bustos Forero Lina Fernanda. Profe, lo que pasa es que ya allá se le fue la luz, entonces por eso es que no te puede contestar, pero ya estaba al principio de la videollamada. Listo, vale, gracias. Sí, profesor, eso le iba a decir. Listo, gracias. Ramos Castañeda Ramos Gesnar Steven. Profe, qué pena. Dígame. Soy Zipazuca, profe. Estaba al principio, pero es que se escucha entrecortado. Es más, estaba escuchando lo que acabo de pasar, profe. Pero pues ya estaba en el llamado. Estaba desde el principio de la clase, pero pues no sé por qué el internet ni acá el Meet me dejaba prender el micrófono. Entonces, pues es para que sepa que yo estaba presente. Ah, bueno, apellido. Zipazuca Gómez Jari Felipe. Ah, ok, aunque no había llegado ahí. Listo. Listo, profe, vale, muchas gracias. Listo. Ceballos Orjuela Andrés Felipe. Céspedes Montoya Santiago. Presente, profe. Durán Barrios Jonathan. Presente. Gómez Pineda Juan Camilo. Martínez Laverde Laura Valentina. Presente. ¿Listo? Martínez Vargas Gian Sebastián. Mateus Silva Juan José. Oviedo Walteros David Alejandro. Piraquive Rueda Valentina. Presente, profe. Ramírez Guzmán Gabriela. Ramos Yacumal Jefferson. Porque es que contestan a la media hora y por el chat. No sé ya. Ramírez Gabriela. Listo. No me contestó por acá. Rodríguez Urbina ya. Tobar. Ah, pero es que no llegaba ya. Ya no ha llegado. Rakira Mesa Nicolás Santiago. Presente, profe. Rincón Sema Edward Steven. Presente, profe. Roa Fontecha Amy Samantha.
Saavedra Ramos, Nicolás Emir. Presente, profe. Reyes Amaya, Juan Camilo. Tobar Rojas, bueno, se contestó ahorita por el chat, ahí se adelantó. Velasco Barreto, Juan David. Presente. Villamil López. Marc Anthony. Normalmente contesta por el chat, sí, ahí está. Listo, venga a ver quién más me contestó por el chat. Este ya. Rincón Edward. Ese sí creo que no le puse. Listo. ¿Quién más? Rakira Nicolás. Yo ya, profe, presento. Ah, sí, ya. Listo.